Vamos a seguir actualizando las noticias aquí en Contexto Global. Les está acompañando esta noche Rodrigo Sedano. Para mí es un placer estar con todos ustedes para repasar la actualidad internacional en la que ponemos el foco hoy en Oriente Medio, así que vamos con los titulares. Israel ataca objetivos militares en Irán. El ejército israelí ha confirmado haber realizado ataques precisos sobre Teherán en respuesta a lo que llamó los continuos ataques del régimen de Irán contra Israel. El portavoz Daniel Hagari alegó derecho a la legítima defensa. Vamos a ampliar desde Teherán. En Estados Unidos sigue la campaña presidencial de cara al 5 de noviembre. Donald Trump cierra la jornada en Michigan tras haber pasado por Texas, a priori bastión republicano. En este mismo estado, Kamala Harris ha estado acompañada por la cantante Beyoncé. Y Uruguay celebra elecciones parlamentarias y presidenciales este domingo 27 de octubre. En France 24 les traemos una serie de informes sobre los temas centrales de la campaña. Hoy vamos a hablar de seguridad, que forma parte también de uno de los dos referendos que tendrán lugar ese día. Pues como les avanzábamos, vamos a comenzar en Teherán, en donde se encuentra nuestra corresponsal Catalina Gómez Ángel, porque Israel ha confirmado ya que ha atacado diferentes partes del país. Catalina, la radio pública israelí ha confirmado ya el final del ataque, que como se había anunciado también en medios estadounidenses, duró toda la noche. Sabemos que ha amanecido ya allí en Teherán. ¿Qué nos puedes contar sobre las últimas explosiones y de una posible respuesta del régimen iraní? Rodrigo, aquí como ven ya amaneció, ya empieza el día a moverse, es el primer día de la semana, el sábado comienza la semana laboral en Irán y según medios israelíes, también dos fuentes que hablan con el New York Times dicen que el último ataque fue a las 5 de la madrugada. Aquí veíamos desde este balcón cómo operaban la defensa aérea y también oímos dos explosiones. Ellos aseguran que fueron 20 objetivos militares a lo largo de Irán, no solamente aquí en Teherán al comienzo de la noche, cuando a las 2:30 se oyeron esas primeras explosiones, fueron al oeste de la ciudad. Luego se habla que hubo grandes explosiones en el este de la ciudad, donde están realmente las principales bases de la Guardia Revolucionaria en la ciudad, pero también en otras ciudades del país. Hay versiones de Mashhad, hay ciudades como Qom, hay ciudades también en el Juzestán, que es en el noroeste del país. Sin embargo, todas estas son informaciones que vamos a ir confirmando a lo largo de la mañana. Irán ha dicho que se reserva el derecho de responder después del primer ataque o de la primera oleada de ataque. Estaban tratando de quitarle importancia. Los medios iraníes decían que esto no era tan importante, que comparado con lo que había hecho Irán el pasado 1 de octubre, cuando respondió con alrededor de 180 misiles en Israel, pero la situación cambia con la segunda oleada de ataques, que fue muchísimo mayor y por lo menos se sintió mucho más en muchos lugares de Teherán. Así que estamos a la espera de ver la respuesta oficial. Hasta ahora no han habido declaraciones de ningún medio oficial iraní. Pues Catalina, muchísimas gracias por el reporte. Cuando ya ha amanecido allí en Irán vamos a seguir actualizando. De momento vamos a analizar también las consecuencias de este ataque sobre territorio iraní. Para ello vamos a hablar con Sofía Gómez Mansur. Ella es analista internacional especializada en Medio Oriente. Sofía, muchas gracias por estar con nosotros. Quería preguntarte, este es un ataque anunciado, pero desde luego tardaba en llegar y parece haber tenido un alcance comedido, por lo menos por lo que sabemos hasta ahora. ¿Cómo podemos leer, por tanto, este ataque de Israel? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, era un ataque que estaba anunciado, que iba a pasar en algún momento. De hecho, esta semana se había hecho público que se habían filtrado documentos del Pentágono que hablaban sobre movimientos de Israel en la zona, movimientos de armamento. Y también se da en un contexto cuando Antony Blinken está regresando de Israel a Estados Unidos, luego de haber ido a intentar mediar el último cese de fuego. Así que habían signos ya de que esto iba a suceder pronto, y ha sido justo luego a su regreso. Bueno, llevamos meses hablando de una escalada entre estos dos países que no llega, como sí ha pasado en el Líbano,
¿El fuerte potencial bélico de ambos actores está quizás actuando de modo disuasivo o cómo podemos explicarlo? Creo que Israel sí ha aumentado la intensidad en cuanto a su estrategia de ataque. Creo que es Irán ahora el que está intentando bajar un poco la intensidad al conflicto, bajar la escalada. En principio no han hecho ninguna declaración oficial por el momento, y creo que van a esperar a hacer una evaluación de los daños que han ocurrido. Si bien han sido objetivos militares, creo que al no ir en contra de bases de energía nuclear o de petróleo, se reserva quizás un poco la gravedad de la que podrían tildar el ataque. Por lo tanto, creo que Irán es en este momento el que está buscando poder desescalar un poco, poner un poco de frío y seguramente reaccionar, pero no tan intempestivamente, porque ya ha declarado que no quiere entrar en guerra con Israel. Claro. Bueno, estamos hablando continuamente de Estados Unidos. Usted misma ha dicho que bueno, había ya ciertos informes que señalaban que Estados Unidos pues quizás conocía esos movimientos de Israel. Hoy mismo han confirmado que de antemano ya conocían este ataque, pero que no han formado parte del mismo. ¿Se puede disociar el conflicto Israel-Irán de los esfuerzos de Antony Blinken esta semana por un alto el fuego en Gaza y el Líbano, o todo podría ir en el mismo paquete, por así decirlo? No, sin duda que va todo en el mismo paquete. Creo que no es casual, como mencionaba recién, que el ataque haya sido luego de la visita de Antony Blinken a Israel para lograr un cese de fuego. Si bien el enviado especial de Estados Unidos, que es Amos Hochstein, había estado trabajando en el Líbano conjuntamente con la visita de Blinken, no es casual que esta semana que se filtraron los documentos anunciando un poco quizás lo que iba a pasar o poniendo en alerta a Irán, y justo a su retorno haya sido el ataque. Creo que también quizás puede haber sido una estrategia de Estados Unidos por intentar mediar o también desescalar un poco el conflicto, buscando que los actores puedan anticiparse. Sofía Gómez, le damos las gracias por estar con nosotros aquí esta noche de viernes. Nosotros vamos a seguir actualizando las últimas noticias en torno a la campaña electoral en Estados Unidos. La jornada de este viernes la cerró Donald Trump en Michigan tras haber llegado tarde al mitin. Anteriormente estuvo en Texas, al igual que Kamala Harris. La demócrata estuvo acompañada por la cantante Beyoncé, que expresó su apoyo a la candidata de cara este 5 de noviembre. Harris destacó el acompañamiento a la lucha de las mujeres para esta elección. Y el próximo 27 de octubre Uruguay celebra elecciones parlamentarias y presidenciales. Los votantes deberán decidir entre mantener al actual gobierno de centro-derecha bajo el liderazgo de una coalición o volver a apoyar al partido de centro-izquierda Frente Amplio. Según las últimas encuestas, el 49% de los votantes afirman que su mayor preocupación es el aumento de la inseguridad. Nuestra corresponsal Karina Dalmas nos trae los detalles en el siguiente informe. Al igual que en el 2019, el estado de la seguridad pública es el centro de la campaña electoral. Lo que más preocupa a los votantes es el aumento de los homicidios y el avance del narcotráfico. Si bien la situación de Uruguay no está entre las más críticas de América Latina, la tasa de 11 homicidios cada 100.000 habitantes duplica el promedio mundial y es el tema que más exigen solución los votantes a los candidatos presidenciales. Me han querido matar solo porque quieren pasta base. Estoy con la moral por el piso. Asesinato, robo, esto, lo otro, no sé qué va a pasar. Sinceramente, no sé qué va a pasar con este país. Ante esta situación, el candidato del oficialista Partido Nacional, Álvaro Delgado, plantea la creación de una división antimafia. Por su parte, el candidato opositor del partido Frente Amplio, Yamandu Orsi, indica que esto no es suficiente y se deben de tomar mayores medidas contra los lavados de activos. Creo que no hay un gran lavado de activos, me parece que no hay. Acá el mayor problema que tenemos son los narcos, o sea, es la droga. Digo, la droga que te pasa por el puerto. Es una traba, es el no saber qué hacer con el dinero que se hace. ¿No? Pero es un problema muy serio,
es un problema mundial, ¿no? Nosotros como país lo que deberíamos hacer es tratar de controlar para no perder lo que tenemos, cosa que la veo hasta difícil, ¿no? O sea, porque se está perdiendo lo que teníamos, la tranquilidad de vivir en un barrio pobre, por ejemplo. En lo que sí coinciden los dos principales candidatos presidenciales es en proteger a los más jóvenes. Disminuir la deserción escolar con bonos económicos para los estudiantes y ayudarlos también a conseguir empleos para evitar que caigan en las redes de los narcotraficantes. Seguimos en América Latina, tenemos que hablar ahora de Ecuador, en donde se ha aumentado el número de horas en cortes de luz que pueden alcanzar hasta las 14 horas a nivel nacional. Un fracaso para el gobierno de Daniel Noboa, que esperaba rebajarlo a 4 horas y que se enfrenta a niveles mínimos de agua en los embalses con capacidad hidroeléctrica. Nos amplía Gustavo Ortega desde Quito. Con el anuncio de los cortes de luz a 14 horas a nivel nacional para enfrentar la crisis eléctrica, el país debe adecuarse a distintos cronogramas de cortes que emiten a diario las empresas distribuidoras de energía. Con el caso de Quito, donde yo me encuentro, existen al menos 20 horarios distintos segmentados en toda la ciudad, que pueden extenderse desde las 4 de la mañana hasta las 2 de la tarde. En otros sectores existen 2 bloques de racionamiento de 14 horas de 7 horas cada uno. Eso está afectando la cotidianidad de las actividades productivas, los servicios básicos o el tráfico vehicular con semáforos apagados, por ejemplo. El gobierno asegura que la Cota, el principal embalse de agua en la central hidroeléctrica de Mazar, ubicada en el centro-sur de Ecuador, se encuentra a 1 metro de sus niveles mínimos de funcionamiento para generar energía. El Estado busca evitar su paralización, perder el control del embalse y tener que depender de las lluvias en este país. Daniel Noboa no ha podido cumplir su ofrecimiento de reducir con 3 semanas de antelación los racionamientos eléctricos de 10 a 4 horas. El gobierno los ha extendido a 14 horas diarias, atribuyéndole la sequía a la crisis energética. Pero los detractores del gobierno han calificado el anuncio de la semana pasada como una estrategia política y no técnica, a propósito de la cercanía de la campaña electoral. Ha sido tendencia en las redes sociales las publicaciones relacionadas con llamado a paro nacional y tomar las calles, las etiquetas de apagones, la situación de Ecuador o el malestar social a propósito de la crisis eléctrica. Paralelamente, el gobierno también autorizó la reducción de la jornada laboral a 4 días con 10 horas de trabajo, dividiendo el país de lunes a jueves o de jueves a domingo. Y los expertos alertan que los peores meses de sequía serán los meses de noviembre y diciembre, mientras que el Ejecutivo asegura que para diciembre estarán solucionados los apagones y buscan contratar sistemas de energía móviles o contratar empresas privadas para comprarle energía a estas empresas ubicadas en Colombia. Y cerramos en Brasil porque el gobierno de Lula da Silva ha firmado este viernes un acuerdo de compensación con las empresas mineras BHP, Vale y Samarco por el desastre natural que provocó el derrumbe de una presa en 2015 en el sureste del país, mientras en Londres sigue un importante juicio contra las mismas empresas. Pero las víctimas siguen reclamando justicia. Un acuerdo firmado una década después de la tragedia. Los gigantes mineros BHP, Vale y Samarco firmaron este viernes un acuerdo con el gobierno de Brasil para pagar casi 30.000 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios por el colapso de la presa Mariana en 2015, que desencadenó el peor desastre medioambiental de la historia del país. El presidente Luis Inácio Lula da Silva asistió a la firma del acuerdo. En primer lugar, espero que las empresas mineras hayan aprendido la lección. Habría sido mucho más barato evitar lo que pasó, infinitamente más barato. Infinitamente más barato. El 5 de noviembre de 2015 se derrumbó una presa de residuos en una mina de la ciudad de Mariana, en el estado de Minas Gerais, en el sureste del país. El colapso desencadenó una gigantesca avalancha de lodo que inundó aldeas, matando a 19 personas en su camino hacia el mar. Dejó a miles sin hogar, inundó bosques y contaminó la longitud del río 12, considerado sagrado por el pueblo indígena Krenak. Entre las víctimas estuvo la hija de Pamela Fernández. Lo que consegui guardar dela é as coisas que tem dentro de mim. Lo que he conseguido conservar de ella son las cosas que solo tengo dentro de mí, porque en mi casa solo hay un trozo de pared y nada más, y esa ropita que encontré en casa de mi madre. No tengo nada más. En casa de mi mãe, no tengo más nada. El acuerdo se produce en paralelo al megajuicio separado en Londres, que hoy llegó a su 5º día y apunta al papel de la empresa BHP en el derrumbe de la presa. Más de 620.000 demandantes reclaman en este juicio civil una indemnización estimada en 47 millones de dólares. Pero BHP niega su responsabilidad y afirma que ya se han pagado casi 8.000 millones de dólares a los afectados por el desastre a través de la Fundación Renova, creada en 2016.
De esta forma nos despedimos, pero ya saben que enseguida volvemos con mucha más información. Bienvenidos, soy Catalina Gómez Ángel, su corresponsal de France 24 en Teherán. Sigan conmigo todas las noticias de Irán en los noticieros y en nuestra información diaria. Catalina Gómez Ángel, una de los 200 corresponsales de France 24 en el mundo. Soy Etel Bonet, su corresponsal para France 24 en español en el Líbano. Sigan conmigo todas las noticias del Líbano en nuestros noticieros y en la programación diaria. Etel Bonet, una de los 200 corresponsales de France 24 en el mundo.